Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Síguenos también desde la radio Luz de Vida. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Enfermedad de Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era muy importante y valioso para su rey, porque el Señor lo usó para darle victoria a Siria. Pero aunque Naamán era un hombre importante y poderoso, sufría de lepra. En uno de los ataques que hacía el ejército de Siria contra Israel, capturaron una niña israelita. Ella pasó a ser sirvienta de la esposa de Naamán. La niña le dijo a su dueña: si tan solo mi señor conociera el profeta que vive en Samaria, le podría quitar la lepra a Naamán. Naamán se acercó a su rey y le habló de lo que había dicho la israelita. El rey de Siria le dijo: ve ahora, que yo le mandaré una carta al rey de Israel. Así que Naamán se fue a Israel, llevó de regalo 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Naamán llevó la carta del rey de Siria al rey de Israel. La carta decía: sírvala presente para hacerle saber que te mandó a mi siervo Naamán para que cures a su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rompió su vestido y dijo: ¿acaso soy Dios? No tengo poder sobre la vida y la muerte para que el rey de Siria me mande a un hombre para que lo sane de la lepra. Fíjense bien que lo que quiere es atacarme. Eliseo, el hombre de Dios, escuchó que el rey de Israel había roto su vestido, así que le mandó este mensaje: ¿por qué rompiste tu vestido? Que Naamán venga a mí y entonces sabrá que hay un profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carruajes a donde vivía Eliseo y se quedó esperando afuera de la casa. Eliseo le mandó un mensajero que le dijo: anda y lávate en el río Jordán 7 veces y se te sanará la piel, quedarás puro y limpio. Naamán se enojó y fue diciendo: pensé que Eliseo saldría y se pararía delante de mí, pediría en el nombre del Señor su Dios y luego pasaría la mano sobre mi cuerpo para sanar la lepra. Los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfá son mejores que todo el agua de Israel. ¿Por qué no puedo bañar en aquellos ríos de Damasco y limpiarme ahí? Naamán se enojó mucho y dio media vuelta para irse. Pero los siervos de Naamán fueron y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera dicho que hiciera algo muy difícil, lo habría hecho. ¿No es cierto? Con más razón ahora, que solo le dijo: lávate y quedarás puro y limpio. Así que Naamán hizo lo que el hombre de Dios había dicho. Bajó y se lavó en el Jordán 7 veces y quedó limpio y puro. Su piel se volvió tan suave como la de un bebé. Naamán y su gente volvieron para ver al hombre de Dios. Se detuvo ante Eliseo y dijo: mira, ahora sé que no hay ningún otro Dios en el mundo excepto en Israel. Acepta un regalo de mi parte, por favor. Pero Eliseo le dijo: te aseguro, como que existe el Señor al cual sirvo, que yo no aceptaré ningún regalo. Naamán trató de obligar a Eliseo a que aceptara el regalo, pero Eliseo lo rehusó. Entonces Naamán dijo: si no aceptas el regalo, entonces al menos haz que me dé tierra para llenar la carga de mis 2 mulas, porque nunca más ofreceré sacrificios que deben quemarse completamente, ni ofrendas a ningún otro Dios. Solo ofreceré sacrificios
al Señor. Ahora ora al Señor para que me perdone esto. Cuando en el futuro mi señor el rey vaya al templo del dios Rimón para adorarlo, el rey querrá apoyarse en mí, así que tendré que arrodillarme en el templo de Rimón. Te ruego que le pidas al Señor que me perdone cuando me toque hacer eso. Entonces Eliseo le dijo a Naamán: vete en paz. Naamán se fue al lado de Eliseo y había recorrido una distancia no muy larga cuando Giezi, el siervo de Eliseo, el hombre de Dios, se dijo: mi señor se despidió de Naamán, el sirio, sin aceptar el regalo que trajo. Tan seguro como que el Señor existe, que iré tras él a ver qué consigo de él. Entonces Giezi corrió tras Naamán. Naamán vio que alguien lo seguía. Se bajó del carruaje para encontrarse con Giezi. Naamán dijo: ¿está bien todo? Giezi le dijo: sí, todo está bien. Mi amo me mandó a decir esto. Mira, 2 jóvenes del grupo de profetas de la región montañosa de Efraín han venido a verme. Por favor, dales 3,000 monedas de plata y unas mudas de ropa. Naamán dijo: por favor, toma 6,000. Naamán convenció a Giezi de que se llevara la plata. Puso las 6,000 monedas de plata en 2 bolsas y le dio las mudas de ropa. Naamán les entregó todo esto a sus siervos para que lo llevaran delante de Giezi. Al pasar la cima del cerro, Giezi les recibió todo a los siervos, lo despidió y escondió todo en casa. Giezi entró a hablar con su amo. Eliseo le dijo a Giezi: ¿a dónde fuiste? Giezi le contestó: a ninguna parte. Eliseo le dijo a Giezi: mentira. En mi mente vi cuando el hombre se dio vuelta en su carruaje para verte. No es el momento de aceptar dinero, ropa, aceitunas, uvas, ovejas, ganado, ni hombres ni mujeres como siervos. Ahora tú y tus hijos contraerán la enfermedad de Naamán. Siempre tendrás la lepra. Desde el momento que Giezi salió de ahí, su piel quedó blanca como la nieve y quedó enfermo de lepra. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, del 1 al 27. Eliseo era un profeta muy íntegro y decidido, pero también tenemos que hablar de su sabiduría. Analicemos lo que sucedió. Naamán era un general pagano en sus creencias, pero era un hombre honorable a través del cual Dios había dado libertad a Siria. Este hecho podemos verlo como algo extraordinario. Dios usó a Naamán, un hombre inconverso. Sí, claro que sí. Y en esto podríamos darnos cuenta que no somos nosotros los creyentes o hijos de Dios indispensables para la obra de Dios, porque el poder es de Dios y nosotros solo somos instrumentos. No debemos llenarnos de orgullo por ningún logro. Recordemos que usó Dios para sus propios propósitos a inconversos o extranjeros como Faraón, Nabucodonosor y aún la ramera Rahab, etc., para lograr sus propósitos. Y en esta oportunidad vemos cómo usa a Naamán. Y no dudes que quizás para moldear tu carácter esté usando un familiar tuyo, o quizá tu jefe o tu vecino, o aquella persona que te está trayendo problemas y tiene mal carácter y además es injusto o injusta. Ahora Naamán también era un hombre muy valiente, y luego de ver todo esto positivo, vemos que tiene un gran problema de salud y es la lepra. Ahora haremos un paralelismo. Hay personas inconversas en este mundo que son muy honorables, como Naamán, pero también son muy talentosas y hacen muchas cosas buenas, dignas de reconocimiento y de valor, como Naamán. Pero no importa cuán buenos sean, ante los ojos de nuestro Dios, son pecadores. Y vamos a ver
lepra igual a pecado. La lepra en las Escrituras es una figura del pecado, pues era incurable por los medios humanos. Solo Dios podía salvar al leproso y puede salvar al pecador. Como solo Dios podía limpiar de la lepra, Naamán escuchó cómo podía ser limpio de lepra y se quejó y se fue reclamando. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, del 11 al 12, dice: Naamán se enojó y se fue diciendo: pensé que Eliseo saldría y se pararía delante de mí, pediría en el nombre del Señor su Dios y luego pasaría la mano sobre mi cuerpo para sanar la lepra. Los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, son mejores que todo el agua de Israel. ¿Por qué no me puedo bañar en aquellos ríos de Damasco y limpiarme ahí? Naamán se enojó mucho y dio media vuelta para irse. Naamán quiso limpiarse de su lepra a su manera, como el hombre quiere limpiarse de sus pecados a su manera, hacer sus esfuerzos por limpiar sus conciencias y al escuchar la palabra, solo entender que Jesús pagó por el pecado y que Él es nuestro Salvador y que solo necesita el hombre reconocer su condición de pecador y arrepentirse y aceptar a Jesús en su vida. Pero el hombre dice: mi religión dice, y busca su propia manera de salvarse. Solo Cristo puede quitar el pecado, solo Él puede salvar. En vano son los esfuerzos del hombre. Me encantó un ejemplo que dio un joven en mi congregación. Todos los días, aunque te afanes, estás cometiendo siquiera un pecado desde que te levantas, y es que no logramos cumplir el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Ese no lo podemos cumplir a cabalidad y durante el día solo súmale un pecado más. Entonces, como mínimo 2 pecados diarios. ¿Cómo podríamos llegar solos a Dios? ¿Cómo podríamos ser salvos por nuestros esfuerzos si todos los días, aún sin quererlo, cometemos pecado? Necesitamos a Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, concluimos recordando la virtud de integridad de Eliseo, pues es un siervo que cuando dice no, es no, y el no se corrompe. Sin embargo, su siervo Giezi terminó corrompiéndose y aceptando el dinero que no debía aceptar. No solo eso, sino mintiendo, porque cuando viene un pecado, entonces concluimos recordando la virtud de integridad de Eliseo, pues es un siervo que cuando dice no, es no. El no se corrompe. Naamán reniega de la forma en la que Eliseo le ofrece ser limpio y se va refunfuñando. La pregunta sería: cuando se te lee o lees la palabra de Dios y se te explica cómo es que debe ser, ¿tú aceptas o te vas igual que Naamán, dudando, desconfiando, refunfuñando, renegando, y lo haces a tu manera o como te dicta tu religión y no la palabra de Dios? Hay algo muy importante que debes hacer: leer la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. No hay otra forma de saber lo que Dios quiere para tu vida. Lee la palabra de Dios. No tienes que leer todo en un día, porciones pequeñas, pero necesitas leer la palabra de Dios. No te conformes a lo que te dicen, no te conformes a lo que escuchas por ahí.
lee tú mismo la palabra de Dios. Por eso en Biblia es Vida, lo primero que hacemos es leerte la palabra de Dios. De todo lo que se te enseñe, pide que te muestren dónde está escrito. Un texto o un versículo nunca va solo, el texto con su contexto. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.